muertos en sus delitos y pecados, que seguían la corriente de este mundo, que vivían conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es, de Satanás. Andaban en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos de la carne, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todo esto, hermanos, con el fin de enfatizar lo grande que es la obra de la salvación, la cual es por la pura misericordia de Dios. Cuando de una manera franca entendemos que esta era la situación nuestra antes de conocer a Cristo, antes de abrirle nuestro corazón a Cristo, comparándola con la bendición que tenemos ahora en Cristo Jesús, hace realzar, hermanos, hace enfatizar la grandeza de la salvación y cómo es por la pura misericordia de Dios. Nadie puede por sí mismo comprar o pagar un precio por la salvación de su alma. Dice la palabra de Dios: ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada con lo que nosotros podamos pagar el precio de la justificación de nuestra alma. Solamente el precio que pagó Jesucristo. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que comprender que solo Dios puede dar vida espiritual a quien se encuentra muerto en pecado. Y dice la Biblia, o el pasaje que leímos, y esto eran ustedes antes de que conocieran la palabra de Dios. Hace más de 51 años, esto era yo, así andaba yo, pero un día alguien me habló de Jesucristo, Jesucristo cambió mi vida, me di cuenta de la condición, de la realidad que vivía estando sin Cristo, y gracias a Dios que estos 51 años y más han sido lo más precioso de mi vida. Y creo que cada creyente que tiene esta experiencia en Cristo Jesús puede decir lo mismo. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, cuál es la condición que describe la palabra de Dios para aquella persona que antes de que esa persona sea salva, antes de que esa persona, como nuestras hermanas que abrieron su corazón a Cristo, tomaron una decisión, el día de ayer la llevaron a cabo y a hoy forman parte de la iglesia de Jesucristo. Pero antes de que usted y yo escucháramos la palabra de Dios, éramos, dice la Biblia, esclavos de Satanás. Querramos o no, dice un cronista de la radio, dice, le duela a quien le duela, y quién sabe qué otra frase dice, le pueda a quien le puede, le duela a quien le duela. Pero eso era yo antes de conocer a Cristo, y creo que los que lo conocemos podemos decir, yo también era una persona de necesidad. La condición, hermanos, de estos efesios a quienes les escribe el apóstol Pablo antes de su conversión era por demás irremediable. No hay remedio, no había remedio para nada para ellos. Ellos estaban bajo la esclavitud de sus propios deseos pecaminosos, de la fuerza, hermanos, de las fuerzas del mundo perverso en que vivían. Y el mundo no ha cambiado, al contrario, el mundo sigue de mal en peor. Y solamente Jesucristo, hermanos. Por eso, ¿cómo no nos gozamos? ¿Cómo no disfrutamos cuando alguien le abre su corazón a Cristo? Porque sabemos de dónde lo ha sacado, de dónde estaba muerto en sus delitos y pecados, y cómo Cristo lo sacó de ahí. Lo sacó y lo convirtió en una nueva persona. Esta idea, hermanos, ilustra la manera viva del drama espiritual del ser humano. Es el reflejo de cada ser humano
No hay excepción, no hay con que tú sí, tú no, y aquel tampoco, y este sí, no. Todos, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo aún uno solo, dice la palabra de Dios. No hay nadie que pueda decir, yo no necesito de Jesucristo, yo no necesito del Señor. Y hermanos, su pecado es una caída, es un colapso, es un derrumbe espiritual en la vida de una persona que no tiene a Cristo todavía. Y ahí estábamos, de ahí nos sacó el Señor. Bendito el día que alguien le dijo a usted, te invito a escuchar la palabra de Dios. Bendito el día que alguien me dijo a mí, lo invitamos a que vaya esta noche ahí a un hogar a escuchar la palabra de Dios. Y a veces me dan ganas de decir, y no lo digo, pero bendito digo yo, que en ese año fue el primer año que ganó el Partido de Acción Nacional en San Pedro. Y como gobernaba el partido que por más de 50 años había gobernado, bueno, nadie pagaba impuestos, nadie pagaba nada, y entró la nueva administración en 1964, cerrando los lugares donde los muchachos íbamos, a los billares, a la terraza, al cine. Ahí era donde nos divertíamos, y en todo lo que los muchachos se divierten. Bueno, muchachos allá en aquel tiempo no eran igual que los de ahorita traen otro tipo de forma de divertirse. Pero hermanos, nos cerraron todo y no había dónde ir. No había para dónde ir. Y ahí nos juntábamos en las esquinas oscuros ahí. Y ahí me dijeron, bendito ese día que me dijeron, lo invitamos esta noche a que vaya a escuchar la palabra de Dios ahí en el hogar de su tío, en la casa de un tío mío. Ahí estaban haciendo los cultos. Yo dije, pues, no hay a dónde ir, ni modo que me vaya a acostar ahorita, que oscurezca, porque ya oscureció. Pues voy a ir a ver qué, pero bendito el momento. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un momento especial en que alguien nos habló de Cristo, o en que pusimos atención a la palabra de Dios, porque a veces nos hablan y nosotros nos hacemos de oídos sordos. Pero bendito el momento, hermanos, cuando decimos después, qué miseria de vida vivía yo, qué forma de expresarme con puras palabras malsonantes, con pura miseria. Pero bendito el día que Cristo vino. Bendito el momento en que me hablaron de Cristo Jesús. Qué precioso es, hermanos, salir de esa esclavitud en la que el hombre sin Cristo se encuentra. Ahí, hermanos, por otro lado, la palabra de Dios describe la salvación como una restauración, como un levantamiento. Si tan solo, hermanos, los que ya conocemos a Cristo podemos decir, si tan solo la gente supiera de aquellos que están sin Cristo, que su condición es una esclavitud bajo el despotismo y la misericordia de Satanás. Y decimos, si siquiera se diera cuenta esa persona de la condición en que se encuentra, por qué es esclavo de ese vicio, por qué es esclavo de esto, por qué actúa de esa manera. Dice, erais por naturaleza hijos de ira, de todo en nuestra vida. Y decimos, si siquiera se diera cuenta. Y luego viene a nuestra mente, bendito el día en que yo me di cuenta. Pero cuando no nos damos cuenta, pensamos que somos los reyes ahí de la comunidad, y que yo hago lo que quiera, y que a mí nadie me mande, y que yo esto, yo soy aquello, sin darse cuenta que son miseria en las manos de Satanás. Esclavos del enemigo de nuestras almas, esclavos de los deseos de la carne y de la mente. La persona, hermanos, no convertida
Solo puede vivir para satisfacer los deseos de su carne y de su mente, lo que se le viene al pensamiento, porque no tiene más. Es un ignorante de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, no sabe nada acerca y vive para satisfacer los deseos de su carne, los deseos de su mente. Y ahí entra la idolatría, el enojo, la envidia, la incredulidad, la pornografía, la pereza, las falsas enseñanzas, y la lista podría seguir. Y de eso se encarga, de satisfacer todo eso, se encarga la persona cuando todavía no conoce la bendita palabra de Dios, cuando todavía no tiene la experiencia de Cristo en su corazón. En realidad, no tiene más para qué vivir una vida, una persona que vive sin Cristo. No conoce más que lo que este mundo ofrece, que los atractivos que ofrece el mundo, que todo lo que se da, pues no sabe más de eso. Y para eso vive, porque no tiene cosas mejores, no tiene mejores aspiraciones. Sus ojos están cerrados, su vida está esclavizada. No puede ir más allá. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, busca lo que más pueda poseer de eso que conoce, de eso que sabe, lo que más pueda obtener y disfrutar en este mundo. Y llega a criterios como la vida es para gozarla, se vive solo una vez, y cuántas cosas, cuántas conclusiones llega el hombre. ¿Por qué? Porque está ignorante. Está ignorante, y esto éramos nosotros, dice la palabra de Dios, antes de conocer a Cristo Jesús. Su vida, hermanos, está centrada en sí mismo, no en Dios. Es un esclavo de su carne y de su mente. Y usted piense cómo era usted, yo pienso cómo era yo cuando no conocía a Cristo. ¿Cómo andaba? ¿Con quién me juntaba? ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que me atraía? Pues lo que el mundo me ofrecía, lo que veía en los demás, y fume, y esclavos del vicio, y esclavos de esto, y esclavos del otro. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Porque quizás de oídas lo has oído y sabes que existe Dios, pero no tienes una experiencia viva. Cuando se tiene una experiencia de Cristo, siempre decimos, si hoy tuviera que volver a aceptar a Cristo, lo volví a aceptar. Porque no hay nada comparado con lo que Cristo ofrece. Una vida centrada en Cristo es una vida muy preciosa. Hermanos, es la condición de cuando una persona no conoce a Cristo, no es salvo, no ha tenido una experiencia. Allá se deleita en todo eso. Pero vamos a ver la condición de una persona al conocer a Cristo. Esa persona recibe vida espiritual. Estaba muerto, pero recibe vida. El hombre natural, hermanos, está muerto en sus delitos y pecados, pero Dios es rico en misericordia. Dios, en su misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nuestra vida cambió, hermanos, cuando Dios ha intervenido en nuestra vida y le hemos abierto nuestro corazón, yo recuerdo los domingos, pues me levantaba y iba al béisbol. Amanecía con el uniforme puesto y con la cal marcando las rayas del campo, porque era mi vida, no había más, no había atractivos. Andaba marchando a mis 18 años y iba y pagaba 5 pesos la falta y me venía a jugar el béisbol, porque esa es la vida, no hay más. Y hermanos, cuando acepté a Cristo, me invitaron y fui a aceptar a Cristo. Estaba en receso la liga en esos días y solamente jugaban juegos de práctica las personas, los muchachos, y yo me fui a ver. Y como usted sabe, todos los amigos luego, hey, tú, un cigarro, échame el cigarro.
En la primera fumada que le di, me empecé a vomitar y todos ahí burlándose. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? No tengo nada. Vente.